Hola, buenos días. Vamos con la clase del día de hoy. Primero quisiera saber si hay dudas con respecto a los temas que vimos la clase pasada, que eran potencia instantánea y potencia promedio. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Y pues, primero vamos a recordar en lo que nos habíamos quedado, que era la potencia promedio. Y ahí les había dicho que en el caso de las resistencias, como no generan ningún desfasamiento, pues su potencia promedio simplemente sería utilizar las fórmulas que ya conocemos de potencia y dividirla entre dos, ¿no? Ya sea multiplicar el voltaje máximo de la función senoidal por la corriente máxima de esa función senoidal que circula por la resistencia y dividirla entre dos, o de manera alternativa en función de nada más de la corriente y cuadrada por R sobre 2 o V cuadrada sobre 2R, ¿no? Entonces, esa sería la forma de obtener la potencia promedio en una resistencia. Y decíamos que en el caso de los elementos reactivos, como son inductores y capacitores, pues ahí sí no hay eh, potencia promedio debido a que el desfasamiento que ocasionan estos elementos es de 90 grados. Y ya habíamos dicho que como está en función del coseno de esa diferencia de ángulos, eso ocasionaría que nuestra potencia promedio sea cero. ¿Okay? Entonces, considerando esas dos características en las resistencias y en los elementos reactivos, quiero que resuelvan el siguiente circuito, ¿no? Entonces, tienen un circuito de dos mallas y hay que calcular qué potencia promedio absorbe cada uno de los elementos que están en ese circuito, ¿no? Que son tres elementos pasivos y dos elementos activos que son las fuentes. ¿Okay? Entonces, por favor, resuelvan ese circuito, está sencillo, y díganme cuál sería la potencia promedio en cada uno de esos elementos. Si hay alguna duda, también pueden preguntar.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda en el análisis de mallas? Bien, entonces, ¿me podrían decir alguien cuáles fueron sus ecuaciones? La, la primera ecuación sería 20 ángulo de 0 igual a I1 por J de 2 ohms más la diferencia de I1 menos I2 por la resistencia de 2 ohms. Esa sería la primera ecuación. Si la simplifican, ¿cómo les quedaría? Que según yo les debería de quedar 2 más J2 por I1 menos 2 por I2 igual a 20, ¿no? Esa sería su primera ecuación. No sé si alguien tiene dudas ahí. No, profe, sí, así la tengo. Okay. Y en el caso de la segunda, pues les debería quedar según yo, esa sería la segunda ecuación. Sí. Ok. Bien, entonces, si resuelven su sistema de ecuaciones, ¿cuánto resulta I1 y cuánto resulta I2? Sería menos 7.5 y para I1, digo menos 7.5 J, y para I2 menos 2.5
menos 7.5J. A ver, entonces la primera es menos J 7.5. Ujú. Sí, Y el segundo, menos 2.5 menos 7.5J. ok. Entonces esta nos queda y la segunda, ¿cuánto les quedaría en polar? En fasor. Me da 5.9 Y el ángulo, y ángulo menos 108.4. según aquí, creo que hay algo mal porque no coinciden con los del libro. Checo Profe, la ¿cuáles son los solución. resultados del libro? Son 11.18 y 7.07. Y los ángulos menos 63 y 45. Menos 45. Entonces dejen checo si hay algo mal. Sí, la solución que me dieron no es correcta. Sería 5 menos 10J. Esta les debe quedar 5 menos J10. Y el otro es 5 menos J5.
Entonces, esa sería la respuesta correcta. Algún problema hubo ahí en la solución. Entonces, nada más verifiquen que sí les dé. Y Me da menos 63.43. ¿cuál, perdón? La de I1 Ujú. Sí, me el da ángulo es menos. 11.18 y el ángulo menos 63.43. Ok. Y el otro entonces les debe dar es el 7.071. Y el ángulo menos 45, este de aquí. Ok. Bien, ahora sí ya todos tienen esa misma solución, si les dio a todos. Sí, sí da eso. Ok. Bueno, entonces ahora sí la potencia promedio. ¿Cuál sería la potencia promedio en esta? En el inductor. ¿No es 0? ¿Sí? Pues aquí la potencia promedio sería 0. Acá también va a ser 0. Los únicos tres elementos que tendrían potencia promedio es la resistencia y las fuentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la potencia promedio en la resistencia? Un medio de la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Ok? ¿Qué correcto sería? Sería la resta de I1 menos I2. Sería Ok. Pues hay que restar I1 menos I2. Quedaría menos J5. ¿Están de acuerdo? sí.
Bien, entonces, ¿quién sería IM aquí para la resistencia? No podemos así pasar la corriente así en forma rectangular y ya, porque al momento de aplicar el cuadrado, este número complejo se vuelve -1, ¿no? ¿Qué dice la fórmula? Una fórmula que viene indicado. ¿Qué es esto en la fórmula? Era un fasor, ¿no? Bueno, una magnitud del fasor. Ok, entonces es nada más la magnitud, ¿no? Pues si nada más es la magnitud, pues nada más es 5. Entonces no se le incluye el No, no, la cotón. fórmula me dice que es la magnitud nada más, o la amplitud de la señal senoidal. Ok. Entonces nada más 5 al cuadrado. Bien, en el caso de las fuentes, pues ahí sí es voltaje por corriente, ¿no? De la primera fuente, pues debe ser un medio de la amplitud de la fuente, que es 20, la amplitud de la corriente, ¿cuánto sería en esa fuente? ¿11.18? Ok, 11.18 por el coseno de quién y quién. Sería de 0 más 63.43. Ujú, ok. Esa sería para la primera y para la segunda, igual un medio
Profe, acá me faltó. Sí, acá me faltó la resistencia, perdón. ¿Qué pasó? No, es que de repente se le corta el audio. Ok. No, ahorita no hablé, pero sí vieron las ecuaciones o hay alguna duda de cómo calcular la potencia. Bien, entonces ahí tendríamos los valores, ¿no? Serían 25 en la resistencia, 50 en la primera fuente y 25 en la otra fuente. ¿Ok? Y ya nada más para comprobar ahí lo de la conservación de la energía, pues esta potencia de aquí, que es la de 50, la de la fuente de 20, esta de acá absorbe y esta también va a absorber. ¿Por qué va a absorber? Porque el sentido de la corriente I2 que consideramos entraría por el signo positivo en la fuente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la convención de signos, esta potencia sería más bien absorbida, ¿no? Y habría entonces estas dos absorbiendo, la que genera esta. Y ya estaría conservándose, ¿no? Aquí tendríamos 50, 25 y 25. ¿Dudas? Profe, ¿podría repetir cuál era la fuente que principal que era negativa? Esta La de 1 y aquí. la 2. Porque aquí está entrando la corriente por el positivo. Entonces, acuérdense que esa es conversión de signos pasiva, cuando entra por el positivo. Activo es cuando va del negativo a positivo. Ese es el flujo de corriente para elementos activos. Entonces, como aquí entra por el positivo esta corriente, esta no está generando, sino más bien está absorbiendo potencia. Ok, gracias. Profe, pero Sí, entonces tenemos que poner alguna potencia con signo negativo o no, o sea, o simplemente se entiende que o sea, la fuente de 20 volts es la que va a entregar la potencia y los demás componentes son los que van a absorber esa potencia. sí, por la fórmula, el signo de la potencia nos va a dar positivo siempre. ¿Ok? Ahí nada más la interpretación es de acuerdo a lo de la conservación de la energía. Entonces, para que se preserve ese concepto de conservación de la energía, lo único que hay que estar conscientes es que por la convención de signos, esta fuente de 10 más bien sería con signo negativo si hiciéramos la sumatoria de las potencias, ¿no? Para ver la conservación. Esa sería la única explicación, ¿no? Pero el cálculo no lo vamos a tener nunca con un signo negativo, ¿no? Ah, ok, gracias. De nada. Porque aparte también como la fórmula es con la función coseno es una función par, ¿no? La única alternativa es que nos dé un ángulo mayor a 180 grados de desfasamiento, a lo mejor ahí sí ya le saldría un signo negativo en el coseno. Pero mientras estemos en ángulos entre 0 y 180, el valor que les dé ahí, pues siempre va a ser positivo, ¿no? Pero la única interpretación que hay que darles es eso que les decía, para no
no interpretar que serían los 50 más los 25, 75 y que ahí hay potencia que está quedando volando, ¿no? Porque estarían nada más los 50, estarían 50 watts ahí que no sabríamos qué sucede con ellos, ¿no? Entonces es lo único que hay que considerar. No sé si hay alguna otra duda respecto a la potencia promedio. Yo tengo una duda, profe. Es con lo de Sí. MATLAB. No sé todavía cómo se hace el sistema de ecuaciones. ¿Me podría explicar, por favor? En MATLAB, los números imaginarios se representan con la I, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es escribir su matriz o renglones. Acuérdense que los renglones se separan con punto y coma y los columnas se separan nada más con espacio, ¿no? Entonces, lo único que hice fue escribir tal cual el sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Primero para formar la matriz A, que sería la matriz de coeficientes, respetando siempre el orden, ¿no? Lo que va por I1 y lo que va por I2. Después, el vector columna de resultados de esas ecuaciones, que es el que estoy representando aquí como C. Y pues, lo único que hago es aplicar la inversa, ¿no? La inversa de la matriz A por el vector C y ya me da el valor de B. Y aquí tienen ya sus valores, ¿no? Hay unas funciones para obtener la magnitud, que es esta de norma, donde estoy obteniendo para cada uno de los elementos. La que sí estoy viendo que no coincide bien con lo que calculamos es la de ángulo, que esa es otra que pueden usar para sacar el fasor, ¿no? Pero si no, lo pueden hacer a mano, como les decía, ¿no? Tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real les da el ángulo. Ah, perdón, no es cierto, ya vi por qué. Aquí, es que aquí nos lo está dando en radianes. Entonces sí se puede, nada más multiplican. Hasta ahí, ¿no? Y ahí está el menos 63, perdón. ¿Alguna duda? Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, lo mismo que aplicábamos para los circuitos cuando solamente había resistencias respecto a la transferencia de potencia, va a ser lo mismo, ¿no? Solo que en este caso, en lugar de una resistencia de Thevenin para nuestro modelo, lo que tenemos que encontrar es una impedancia de Thevenin, ¿ok? Y entonces ahora nuestros equivalentes de Thevenin sería una fuente de tensión en serie con una impedancia de Thevenin o una fuente de corriente independiente en paralelo con una impedancia de Thevenin, ¿no? Y esa impedancia entonces sería la que tenemos que conectar en la carga para que el circuito transfiera la máxima potencia, ¿no? Entonces, el mismo teorema que habíamos visto de máxima transferencia de potencia se aplica a estos circuitos, pero ahora, en lugar de considerar una resistencia, estamos considerando una impedancia. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Ah, nada más, ahí sí se me pasó un detalle. La potencia que pondríamos, como ahora sería compleja, tendría que ser el conjugado de Thevenin. Entonces nada más sería cambiarle el signo a la parte imaginaria.
Bueno, entonces, si aplicamos las fórmulas que veíamos para la potencia promedio, si tenemos ya el equivalente de Thevenin, pues entonces la corriente que circularía por la carga sería el voltaje de Thevenin y la suma entonces de las impedancias, ¿no? Que ya expresado de manera rectangular, pues sería esta ecuación, ¿no? Mientras que el voltaje que habría en la carga, pues sería un divisor de voltaje con las impedancias, y ya en forma rectangular nos daría esta expresión. Por lo tanto, ya la expresión final con la que ustedes calcularían la potencia promedio para la transferencia de potencia sería esta ecuación, ¿no? Que simplemente estamos sustituyendo el voltaje que tenemos aquí, su magnitud, acuérdense que es la magnitud del voltaje, la magnitud de la corriente, entre 2, multiplicado por el coseno de la diferencia de ángulos, y nos quedaría entonces esta expresión. ¿Okay? Entonces, esa fórmula la pueden utilizar para cuando tengamos que obtener la transferencia de potencia de un circuito equivalente. ¿Dudas? Profe, tengo una pregunta. ¿Esta fórmula tan solo es para un circuito RS o digo RL o también para uno RLC? Para cualquiera, o sea, al final su impedancia es ya el equivalente de todo su circuito. Aquí Ok. estamos, acuérdense que en Thevenin, perdón, aquí estamos considerando ya un circuito que tiene una fuente de voltaje, por ejemplo. Esta es su fuente de Thevenin. Y tienen aquí una impedancia de Thevenin. Y eso lo están conectando ustedes a una cierta carga, a una ZL. Entonces aquí, acuérdense que de aquí para acá, pues no me importa qué tipo de circuito es. Yo puedo obtener su equivalente de Thevenin y de esa manera hacer el cálculo de la potencia promedio para todo el circuito, para mi equivalente del circuito completo, ¿no? Entonces puede ser RL, puede ser RC, puede ser RLC. Y el cálculo pues va a depender ahí de qué circuito o qué forma tenga este circuito antes de sacar el equivalente, ¿no? Pero pues eso lo hacen con las técnicas de análisis que ya vimos con el análisis fasorial, ¿no? Con su análisis fasorial ustedes pueden simplificar su circuito a un equivalente de Thevenin y ya después hacer estos cálculos. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces para terminar esta parte, pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un circuito que tiene una fuente de voltaje senoidal y que está en serie con una resistencia de 500 ohms, un inductor de 30 milihenrios y está conectado a una impedancia desconocida todo en serie, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para asegurar
que le estamos entregando la máxima potencia promedio a esta carga, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es obtener primero su equivalente de Thevenin y aplicar la fórmula que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, obtengan su equivalente y apliquen la fórmula que vimos y me dicen cuál sería la potencia promedio máxima que se le puede entregar a esa carga. Cualquier duda me dicen. Es la de Thevenin y luego sacar la compleja, ¿verdad? Digo, la conjugada. Conjugada, sí. Para la ZL debe ser la conjugada de su impedancia de Thevenin.
¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas de cómo resolverlo? Profe, tengo una pregunta. Sí. Bueno, es sobre el de método Thevenin. Primero entiendo que hay que desconectar esta impedancia ZL, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí hay que encontrar el voltaje de Thevenin. Pero al quedar un circuito abierto, ¿el voltaje sería exactamente el mismo o habría que primero hacer una... No, porque no habría corriente, ¿no? No hay un circuito cerrado, entonces no circula corriente. Entonces el voltaje es el mismo de la fuente. entonces el voltaje de Thevenin es el mismo que el de la fuente. Sí, en este caso sí, porque queda abierto el circuito. Ok. Y ya nomás Calcula sacamos la Z. impedancia equivalente. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bien, entonces su impedancia de Thevenin, pues al poner en corto la fuente, les quedan en serie estas dos, ¿no? Que sería 500 de la resistencia más J 3, ¿no? omega por 0.3, ¿no? Esa es su impedancia. Pues de acuerdo al teorema de máxima transferencia de potencia, esta va a ser la parte real igual. Y nada más ponen entonces el conjugado, ¿no? Cambiando el signo de la parte imaginaria. Entonces, para su fórmula, esto es RTH. Esta parte de acá es XTH. Y lo mismo acá, ¿no? Este es RL y este XL. Bueno, y su voltaje de Thevenin, pues es el 3 con el ángulo de -3. Entonces, si sustituyen todos esos datos en su fórmula, creo que aquí no viene el resultado de la potencia. Bueno, a mí me faltó poner el valor, ¿no? Pero nada más es sustituir entonces aquí la amplitud del de Thevenin y sus RL, XL, RTH. Y acá. Y eso sería todo. No, más bien no lo pide el problema, ¿no? Pero lo pueden calcular nada más con eso. Bien, no sé si alguien tenga dudas con respecto a la potencia promedio.
Yo tengo duda, pero es respecto al último examen. Bueno, al que abarca estos temas que estamos viendo. ¿Qué pasó? ¿Ese lo va a aplicar la siguiente semana? No, ¿O cómo va a ser? hasta, Ah, ok. hasta enero. Hasta enero, Ah, ok. sí. Sí, después de vacaciones todavía tenemos una semana más en enero y luego siguen los ordinarios, ¿no? Entonces nos faltaría el siguiente examen, sería en enero, que es sobre lo que estamos viendo de potencia, y luego el ordinario en la segunda semana de enero después de regresar. ¿En alguna otra duda? Ok, bueno, entonces el lunes vamos a terminar de ver esta parte de potencia promedio, pero ahora para señales que no son periódicas. Y después pasamos al siguiente tema, que son los valores RMS. Y creo que ese sería. Y lo último que nos falta creo que es, bueno, potencia aparente. A lo mejor alcanzamos a ver algo de potencia aparente y el factor de potencia. ¿Ok? Entonces, la idea es que a lo mejor para el miércoles, potencia compleja. No, no creo. Y a lo mejor vamos a terminar hasta antes de vacaciones aquí en potencia compleja y ya dejar al final circuitos trifásicos, a lo mejor. A ver si alcanzamos a ver esta parte. Okay. Bien, no sé si haya alguna otra duda. Como les digo, entonces la siguiente semana sería igual las dos clases, lunes y miércoles, para ver hasta dónde alcanzamos a terminar. Y regresando después en enero, sería el siguiente examen parcial. No sé si alguien tenga alguna duda antes de terminar. ¿En enero solo sería el examen o también va a haber clases? Depende hasta dónde abarquemos la siguiente semana, ¿no? Pero sí, dependería de eso si todavía el lunes regresando de vacaciones tengamos una clase y ya después el miércoles sería el último examen o dejarlo hasta el viernes, ahí lo pensamos ya bien, pero sí, pues vayan repasando esta parte, yo voy a ir subiendo las diapositivas ahí en Didactic para que las tengan y ya lo único que nos quedaría pendiente para la siguiente semana es ver si alcanzamos a concluir la unidad, si no, como les decía, a lo mejor una sesión más en enero. Y les voy a dejar una práctica más. Entonces, a inicios de la siguiente semana les encargo la última práctica y sería lo único que nos va a restar antes de finalizar el curso. Okay. Entonces, si no hay alguna otra duda, pues sería todo y nos veríamos